Evangelio de hoy. Sábado 28 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y, cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada año, como era costumbre entre los judíos devotos, José y María subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. No como un simple ritual, sino como un acto profundo de fe que unía la historia de su pueblo con el presente que vivían. Y en esa peregrinación anual, silenciosa y sagrada, iban también educando a su Hijo Jesús en la tradición de la alianza, introduciéndolo, paso a paso, en la memoria espiritual del pueblo de Dios. Y sin saberlo del todo, lo iban también preparando para cumplir la voluntad del Padre Celestial, que lo había enviado para salvar a todos. A la edad de 12 años. En una etapa crucial del crecimiento humano, donde la niñez va dejando paso a la conciencia de sí, Jesús hace algo que descoloca incluso a sus padres. Se queda en Jerusalén sin avisar. Se queda en el templo, en la casa del Padre, como si un fuego interior más fuerte que cualquier norma social lo impulsara a permanecer allí, a buscar respuestas, a escuchar, a hablar, a compartir con los doctores de la ley. Y en esa permanencia misteriosa nos revela que su misión ya late desde niño, que su corazón pertenece totalmente al Padre. Aunque eso cueste lágrimas a María y desconcierto a José. El relato no oculta la angustia de María y José, su desconcierto, su preocupación desbordante por no encontrar a su hijo, y ese dolor humano, tan real y tan intenso, nos permite comprender cuán profunda era la unión entre ellos, cuán auténtico el lazo familiar que sostenía esa sagrada convivencia. Y sin embargo, en medio de esa angustia, Jesús los invita a mirar más alto, más allá de lo cotidiano, hacia la voluntad del Padre, hacia la causa divina que le impulsa a estar donde debe estar, aunque eso suponga incomprensión para sus seres más cercanos. ¿Por qué me buscaban?, pregunta Jesús. No como reproche, sino como una invitación a entrar en el misterio, a mirar con ojos nuevos, a reconocer que Él no pertenece exclusivamente al ámbito doméstico,
sino que su verdadera identidad se enraiza en el misterio de Dios. Y ese debo estar en las cosas de mi Padre resuena como una proclamación anticipada. Como un adelanto de lo que será toda su vida. Marcada por la obediencia filial. Por la entrega sin reservas. Por el cumplimiento fiel de la voluntad divina hasta las últimas consecuencias. María y José no comprendieron del todo estas palabras. Como tantas veces tampoco nosotros comprendemos los caminos de Dios. Pero María, madre y discípula, guardaba todo en su corazón. No con resignación, sino con fe contemplativa. Con esa mirada que no necesita entenderlo todo para permanecer fiel. Con esa paciencia que espera la luz. Aun cuando todo parece oscuro o desconcertante. Y en su silencio nos enseña a vivir también nosotros los misterios de la fe. Confiando en que todo tiene un tiempo. Y que Dios sabe lo que hace. Este episodio es un puente entre la infancia y la vida pública de Jesús. Una escena que parece simple, pero que encierra una profundidad insondable. Porque en ella se revela ya el Hijo que está por entero en las cosas del Padre. El Verbo que ha venido para enseñarnos a vivir según la voluntad de Dios. Y también se muestra el rostro de una familia humana que vive con autenticidad los límites y el dolor. Que busca. Que llora. Que ama. Y eso convierte esta escena no solo en recuerdo, sino en espejo de nuestras propias vidas. En el templo, Jesús no se pierde. Se encuentra. Y esa es la gran paradoja del texto. Mientras sus padres lo buscan con dolor, Él está en el lugar de su identidad. Entre maestros. Dialogando. Preguntando. Respondiendo. Ya manifestando esa sabiduría que no viene de los libros, sino del Padre. Y con ello nos muestra que la búsqueda de Dios pasa por el deseo de aprender. Por el silencio que escucha. Por el diálogo abierto y humilde que transforma. Jesús vuelve con ellos a Nazaret y les está sujeto. Y ese detalle, tan breve pero tan elocuente, nos recuerda que la obediencia no es sumisión ciega, sino expresión de amor, de libertad interior que se entrega, de confianza en el plan de Dios que va obrando en lo cotidiano. Y esa vida oculta en Nazaret no es una etapa vacía, sino el tiempo donde Jesús crece, madura, se forma, y nos enseña que en lo pequeño también se revela lo eterno. La escena del templo nos enseña que la voluntad de Dios a veces rompe nuestros esquemas. Nos desinstala. Nos obliga a soltar seguridades y a confiar. Y que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en las certezas que poseemos, sino en la capacidad de dejarnos sorprender por Dios. De seguir buscándolo aunque no lo entendamos todo. Y de permanecer, como María, fieles a la palabra. Incluso cuando el corazón se siente traspasado por el dolor del desconcierto. En el corazón de la búsqueda de María y José se encierra una verdad esencial que atraviesa toda la historia de la humanidad. Y es que el ser humano ha sido creado para buscar a Dios. Para caminar hacia Él. Aunque muchas veces esa búsqueda está envuelta en incertidumbre. En dolor. En la experiencia del no entender. Y aún así, Dios permite que lo busquemos no porque se esconda por crueldad, sino porque el amor verdadero se deja encontrar solo por quienes aman de verdad. Por quienes no se conforman con respuestas superficiales,
sino que se adentran con confianza en el misterio. Jesús no se queda en el templo como un acto de rebeldía adolescente, sino como expresión de una conciencia divina que empieza a manifestarse. Una conciencia de misión que brota desde su ser más profundo. Y aunque esa conciencia aún no sea plenamente comprendida ni por él humanamente ni por su familia, ya se vislumbra la orientación total de su vida hacia el Padre, hacia aquello que da sentido a su existencia. Y eso nos enseña que en cada uno de nosotros también hay una misión que pide espacio, que clama desde dentro, y que solo se revela cuando estamos dispuestos a permanecer junto al corazón de Dios. Muchos podrían preguntarse por qué Jesús causa tanta angustia a sus padres. Pero esa pregunta nace de una visión demasiado humana del amor. Porque el verdadero amor no se encierra. No posee, no retiene, sino que libera. Y en ese dejarse encontrar en el templo, en medio de los maestros, Jesús nos recuerda que el mayor don que podemos ofrecer a quienes amamos es ayudarlos a vivir en la verdad de su vocación. Aunque eso implique dolor, incertidumbre, o incluso una aparente pérdida. María, al guardar todas estas cosas en su corazón, nos enseña un camino de silencio contemplativo, que es radicalmente opuesto al ruido interior del mundo. Y su corazón se convierte en el primer santuario de la memoria de Jesús. El lugar donde los gestos, las palabras, las señales, son lentamente asimiladas, meditadas, comprendidas a la luz del Espíritu. Y eso nos enseña que no todo se debe entender al instante. Que hay palabras de Dios que necesitan madurar en el tiempo. Como la semilla en tierra buena que no florece el mismo día que fue sembrada. El pasaje nos muestra también que la obediencia no contradice la libertad, sino que la realiza plenamente cuando brota del amor. Y Jesús, siendo Dios, se somete a sus padres humanos. Vive con ellos en la cotidianidad de Nazaret. Aprende de su sencillez. Trabaja con sus manos. Crece en sabiduría y gracia. Y así transforma lo ordinario en extraordinario. Dándonos el ejemplo de que la santidad no consiste en hacer cosas grandes, sino en hacer con amor lo pequeño de cada día. En esta etapa de su vida, Jesús no realiza milagros. No predica multitudes. No llama apóstoles. Y sin embargo, cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio, está cargado de redención. Porque es el Hijo Eterno que ha venido a revelarnos al Padre. Y su sola presencia entre nosotros ya es salvación. Ya es luz que ilumina nuestra oscuridad. Ya es semilla de vida eterna sembrada en la historia concreta de los hombres. Jesús, en su humanidad, asume todos los procesos del crecimiento humano. Y eso es consuelo para quienes sienten que están aún en camino. Para los que no han llegado. Para los que luchan día a día por comprender su lugar en el mundo. Porque el Hijo de Dios también se hizo niño. También aprendió a hablar. A caminar. A obedecer. A discernir. Y con ello dignificó cada etapa del desarrollo humano. Santificó lo cotidiano. Y nos animó a no despreciar los procesos lentos de crecimiento interior. La pregunta de Jesús. ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre? No es solo un recordatorio de su identidad, sino también una pregunta dirigida a cada creyente. Porque todos hemos sido creados para habitar en Dios.
para permanecer en su presencia. Para reconocer que solo en Él encontramos nuestra verdadera casa. Y alejarnos de esa morada es perdernos en caminos sin sentido. Mientras que permanecer junto al Padre es vivir desde la plenitud del amor y de la verdad. En el templo, Jesús está entre los sabios. Pero no para recibir una enseñanza pasiva, sino para abrir un espacio de diálogo, de escucha, de interrogación. Y así nos enseña que la fe no anula la inteligencia, que el conocimiento de Dios no es imposición sino comunión, y que buscar a Dios implica abrir la mente y el corazón. Estar dispuestos a dejarnos sorprender, a aprender, a profundizar, sabiendo que la sabiduría divina siempre nos lleva más allá de nuestros límites humanos. Es llamativo que Jesús, a pesar de ser consciente de su misión divina, no desprecia el valor de la vida familiar, ni se aparte con soberbia de quienes lo aman, sino que regresa con sus padres a Nazaret, y vive con ellos sujeto, obedeciendo, amando, aprendiendo de su sabiduría cotidiana, de su paciencia, de su trabajo. Y eso nos muestra que la vocación no es excusa para rechazar nuestras raíces humanas, sino una forma de transfigurarlas desde dentro. Con humildad, con entrega, con fidelidad a lo pequeño y lo oculto. La pregunta que Jesús hace a María y José: ¿por qué me buscaban?, puede incomodar, pero también revela una profundidad que trasciende el momento concreto. Porque esa pregunta nos la hace a nosotros también cada vez que creemos que lo hemos perdido. Cada vez que no lo encontramos donde esperábamos. Cuando nos duele su silencio. O cuando sentimos que no responde como quisiéramos. Y en esos momentos de búsqueda, Jesús nos mira con ternura y nos invita a recordar que Él está donde siempre ha estado. En el corazón del Padre. En el silencio fecundo. En el templo de nuestra alma si sabemos entrar en lo profundo. José, en su silencio, acompaña el proceso de María y de Jesús sin necesidad de muchas palabras. Y en su presencia callada descubrimos el valor del Padre que sostiene, que camina, que educa, que acoge incluso aquello que escapa a su entendimiento. Y así nos enseña que no siempre se necesita comprender para amar. Que la verdadera paternidad es aceptación de lo misterioso. Respeto por el otro. Y confianza absoluta en que Dios guía incluso los caminos que no logramos controlar. El hecho de que María y José viajaran un día entero, sin notar que Jesús no estaba con ellos, puede parecer descuido a nuestros ojos modernos. Pero en el contexto de una gran caravana de peregrinos, revela también la confianza que reinaba en aquella comunidad. La sensación de pertenencia. La cercanía entre familias que compartían fe y camino. Y eso nos muestra que Jesús creció no solo bajo el cuidado de sus padres, sino en una red humana de relaciones fraternas. En un pueblo que vivía unido en la esperanza del Mesías. Aún sin saber que el Mesías ya caminaba entre ellos. En muchos momentos de la vida, también nosotros experimentamos el dolor de haber perdido a Jesús. De sentirnos lejanos de su presencia. Confundidos. Extraviados. Pero el Evangelio de hoy nos enseña que ese dolor es también el inicio de una búsqueda nueva. Más profunda. Más purificada.
Que el que ama de verdad no se resigna a la ausencia, sino que se pone en camino. Pregunta. Insiste. Y que Jesús siempre está dispuesto a dejarnos encontrarlo. Especialmente en los lugares donde se proclama la palabra. Donde se vive la oración. Donde se respira fidelidad. Volver a Nazaret no fue retroceder. Fue encarnar el plan de Dios en lo cotidiano. Fue dejar que el misterio del Verbo hecho carne se manifestara no solo en palabras, sino en actos simples de cada día. En la convivencia familiar. En el trabajo con las manos. En la escucha paciente del otro. Y esa etapa de la vida oculta es una invitación a todos nosotros. Que buscamos lo extraordinario. A descubrir que lo más grande del reino se teje en lo más pequeño de la vida. En la fidelidad al momento presente. Sin necesidad de aplausos ni de luces. Muchos han visto en esta escena del Evangelio una anticipación del dolor que María experimentará en el futuro. Cuando Jesús desaparezca de nuevo. Esta vez no en Jerusalén entre doctores, sino en la soledad del juicio. Del camino al Calvario. Y nuevamente ella lo buscará con el corazón traspasado. Sin comprender del todo. Pero confiando en que todo está en las manos del Padre. Y por eso, este pasaje nos muestra que María fue educada lentamente en la escuela de la cruz. Desde la infancia de su hijo hasta su entrega final. El hecho de que Jesús se detuviera en el templo y no siguiera con la caravana familiar es también una lección sobre la centralidad de la relación con Dios. Porque hay momentos en que es necesario detenerse, pausar, interrumpir la rutina para escuchar de nuevo la voz del Padre, para reordenar el corazón, para volver a poner el alma en lo esencial. Y eso muchas veces causa incomodidad o desconcierto a quienes nos rodean. Pero es la única forma de vivir con autenticidad la voluntad de Dios. En el silencio de Nazaret, la palabra eterna fue creciendo en sabiduría. Y eso no solo es un dato biográfico, sino un misterio teológico que nos invita a contemplar cómo el Hijo de Dios asumió nuestra humanidad de forma completa. Sin atajos. Sin privilegios. Viviendo incluso la lentitud del desarrollo humano. La necesidad del aprendizaje. Y así nos enseñó que no hay santidad sin paciencia. Que la gloria de Dios se revela también en el crecer callado. En el trabajo escondido. En el obedecer sin ser visto. Y que la cruz se prepara en los días normales de la fidelidad. Cada día en Nazaret fue un sí al Padre. Aunque no tuviera grandes acontecimientos externos. Porque el verdadero sí no se grita. Se encarna. Se hace carne en los gestos concretos. En la manera de mirar al otro. En la forma de realizar una tarea humilde. En la entrega silenciosa a las responsabilidades que nadie aplaude. Y Jesús, al vivir sujeto a sus padres. Al trabajar en el taller de José. Al aprender de su madre la ternura y la fe. Santificó la vida ordinaria. Redimió cada rincón del hogar humano. Hizo de cada acto cotidiano un espacio de comunión con Dios. Muchos buscan a Dios en experiencias extraordinarias. En manifestaciones espectaculares. Pero el Jesús de Nazaret nos enseña que el rostro del Padre se revela sobre todo en la humildad. En el silencio. En la fidelidad al presente. Y por eso, si queremos encontrarlo, debemos volver al templo interior. Como hizo María.
Guardar su palabra en el corazón. Aceptar que muchas veces no entendemos. Pero aún así creemos. Y permitir que su presencia transforme desde dentro nuestras dudas en confianza. Nuestra confusión en luz. El ejemplo de María es profundamente actual. Porque nos recuerda que la fe no es tener todas las respuestas, sino permanecer en comunión con aquel que es la verdad. Incluso cuando esa verdad nos sobrepasa. Incluso cuando duele. Incluso cuando no podemos explicarla. Y su actitud de guardar. Meditar. Esperar. Es un modelo para la Iglesia, que también está llamada a ser madre y discípula. A custodiar el misterio de Cristo en medio de la historia. Y a confiar más en la obra del Espíritu que en sus propias seguridades humanas. En esta escena del templo, se entrecruzan dos búsquedas. La de los padres que buscan al Hijo. Y la del Hijo que busca estar en las cosas del Padre. Y eso refleja también el drama espiritual de todo creyente, que muchas veces debe decidir entre lo que el mundo espera de él y lo que Dios le pide. Entre el afecto humano y la fidelidad al llamado. Y si bien ambas cosas no siempre están en conflicto, hay momentos en que para seguir al Padre hay que soltar incluso lo más querido. Como Abraham con Isaac. Como María con Jesús. Como cada discípulo con su cruz. Jesús, al quedarse en el templo, no rechaza a sus padres, sino que los conduce a una comprensión más profunda de su identidad. Y eso es lo que hace también con nosotros cuando sentimos que se pierde. Cuando ya no responde como antes. Cuando la oración se vuelve árida. Porque muchas veces ese aparente abandono es una pedagogía del Espíritu. Un modo de purificar nuestro amor. De llevarnos más allá del consuelo. Más allá de las seguridades afectivas. Para que podamos amar a Dios por Él mismo. Y no por lo que nos da. El asombro de los maestros ante la sabiduría de Jesús. Es también una enseñanza para quienes buscan la verdad. Porque Él no tenía formación rabínica. No pertenecía a la élite teológica. Pero hablaba con autoridad porque vivía en intimidad con el Padre. Y eso nos recuerda que la teología más profunda no siempre se encuentra en los libros, sino en los corazones que oran, en los que viven de la palabra, en los que se dejan enseñar por el Espíritu. Y por eso, no debemos tener miedo a estudiar. Pero tampoco debemos olvidar que el verdadero conocimiento es fruto de la comunión con Dios. El templo no es solo lugar de culto, sino también espacio de formación, de escucha, de diálogo. Y en ese sentido, cada comunidad cristiana está llamada a ser templo donde se encuentre a Jesús. Donde se dialogue sobre las cosas del Padre. Donde se aprenda y se enseñe. Y donde la sabiduría de Dios pueda abrirse paso en medio de nuestras preguntas. Nuestras búsquedas. Nuestras dudas. Porque la Iglesia no es refugio de certezas cerradas, sino lugar donde la fe crece en la escucha del otro y en la apertura al Espíritu. El regreso a Nazaret. Después de haber vivido esa experiencia en el templo, es también símbolo del regreso al mundo después del encuentro con Dios. Y nos recuerda que no se trata de huir del mundo para ser santos, sino de vivir en él como hijos del Padre. Con el corazón anclado en el cielo, pero los pies firmes en la tierra, transformando lo que tocamos, dando sabor como la sal.
iluminando como la luz, y haciendo de nuestra vida una ofrenda diaria. Una prolongación del sí de Jesús en Nazaret. Y así, en la imagen de un niño en el templo, en el corazón de una madre que guarda y medita, en el silencio de un padre que acompaña con fe, en el asombro de los maestros, en la obediencia cotidiana de Nazaret. El Evangelio nos entrega un retrato anticipado de todo lo que Jesús será. Y también un espejo donde nosotros podemos vernos, interrogarnos, volver a lo esencial, y redescubrir que Dios se revela no solo en lo extraordinario, sino sobre todo en lo simple, en lo escondido, en la fidelidad cotidiana de quienes viven buscando al Padre en todo lo que hacen. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.